tal? Bienvenido, estimado estudiante. Es un gusto poderlo saludar en nuestra segunda sesión de nuestra materia Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Me es grato poderlo saludar y asimismo dar hincapié a la importancia que tiene el que nosotros como conocedores del derecho conozcamos que existen demás ordenamientos jurídicos de los cuales nosotros debemos conocer y tener también iniciativa de dónde proviene nuestro derecho al cual nosotros estamos siendo formados. Por lo tanto, hemos analizado dentro de la primera unidad la importancia de la familia y del derecho comparado. Voy a dar continuación a lo siguiente. El derecho comparado entendemos que es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo. En el derecho comparado obedece a que el ordenamiento jurídico difiere de un país a otro. Es por lo cual nosotros debemos analizarlo y estudiarlo, debido a que podemos incluso aplicar ordenamientos fuera de nuestro territorio por si te necesitamos o tenemos esa obligación jurídica de defender algún otro caso fuera de nuestro territorio, conocer el sistema jurídico que aborda en donde estemos, o bien el cómo hacer respetar nuestro sistema jurídico frente a otros. Así, su estudio es necesario para apreciar tanto las diferencias y similitudes como defectos y los aciertos. De este orden, con este fin de perfeccionar las instituciones de un país y por ende su sistema jurídico. Hoy en día se le denomina derecho comparado, expresión que ha surgido y también ha surtido a la antigua legislación comparada. Tiene por objeto el análisis de una pluralidad de ordenamientos, no únicamente para estudiarlos por separado, sino para confrontarlos entre sí e inferir sus analogías. Esto no solo resulta útil para las investigaciones históricas, filosóficas y de teoría general del derecho, sino también contribuye a mejorar el conocimiento de los pueblos extranjeros, lo cual puede ayudar a mejorar las relaciones internacionales. Por lo tanto, el estudio del derecho comparado puede servir a varios propósitos. Primero, la comparación del propio sistema con otro permite examinar los principios del sistema nacional y, en consecuencia, entenderlo mejor. Inspirar las disposiciones legales de un país, ya que puede tener su fuente en las de otros países o bien han apoyado las legislaciones de otras naciones. Comparar entre sí las reglas de derecho de los diferentes sistemas legales permiten distinguir los principios generales del derecho presentes en todos los sistemas. Encontrar las bases universales de la normatividad jurídica que posibilite, por medio de la armonización de las diversas normas legales, aproximar los diferentes sistemas, reduciendo al mínimo sus diferencias. ¿Sabías? En este propósito, muchas instituciones jurídicas del sistema legal mexicano han sido tomadas del extranjero. Por ejemplo, vamos a hablar de derechos humanos. El Ombudsman, que nosotros denominamos Comisión Nacional de Derechos Humanos, proviene de Suecia. Nuestro sistema federal se inspiró en el de Estados Unidos de América. Para el IVA, impuesto al valor agregado, seguimos el ejemplo de Francia. En consecuencia, el derecho comparado no reduce a una disciplina puramente técnica, despliega sus conceptos en el marco exclusivo de la abstracción, lejos de realidades de la vida. Antes bien, tendrá que guiarse por un espíritu práctico de la transformación en instrumentos del que puede servirse el legislador, el juez, el abogado, el diplomático. En este último, sobre todo, deberá tener en cuenta que para el desarrollo armónico de las relaciones económicas entre los países, así
como encauzar las relaciones políticas internacionales para la vida de la comprensión recíproca. Lo hemos dicho, para que nosotros podamos como país hacer tratados, convenios y relaciones económicas, políticas, culturales y una pluralidad de términos legislativos que nosotros podemos aplicar dentro del derecho comparado, es necesario conocer sus principios jurídicos, sus principios legales, para poder respetarlos, para poder alinear ambos países o diversos países, poder realizar convenios, tratados, en donde no vulneren sus principios y tampoco salgan afectados o afectados nuestros principios, como no es nuestra legislación mexicana. El derecho mexicano, como método de estudio, hasta ahora ha podido revisar el génesis de los sistemas y familias jurídicas. Por eso, esta tarea implica un método que consiste en realizar un análisis en cuanto a ventajas, desventajas, fuerzas, aptitudes, debilidades de cada uno de los sistemas y las instrucciones pertinentes a determinada familia jurídica. Por ejemplo, en las familias que se descienden de la misma línea, en el caso en concreto en México y Colombia, se profundizaría en cuanto a la calidad y efectividad de sus leyes respecto a la forma de crear derecho y el orden y efectividad que guardan sus instituciones. O en el caso de que es la misma raíz, pero son versiones diferentes. Otro ejemplo sería Estados Unidos de América e Inglaterra, en cuanto a su sistema parlamentario se refiere. Los grandes comparatistas estiman oportuno clasificar los sistemas jurídicos en las siguientes familias jurídicas: la familia romano-germánico, la familia jurídico del common law y las familias jurídico-socialistas, así como familia jurídica religiosa y sistemas híbridos. Si bien mencionamos desde el principio, estas familias están divididas en todo nuestro continente y por lo tanto en todo el mundo. Es importante mencionar que para nosotros debemos de conocer en dónde está cada una de estas familias. Vemos, por ejemplo, en la imagen que dentro de las familias jurídicas existen países en donde relativamente no solo predomina una familia jurídica, sino que existen diversas familias jurídicas dentro de un mismo país o bien continente. Es por ello que debemos de analizar y estudiar la importancia que tienen los sistemas jurídicos, como bien analizamos en la unidad número 1, su historia. Según René David, lo esencial para diferenciar una familia jurídica de otra es tomar como base las fuentes de creación del derecho en cada uno de los grupos. En la familia romano-germánica, las fuentes de creación de derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y finalmente los principios generales del derecho. En la familia denominada del common law, las fuentes de creación son la jurisprudencia, la ley, la costumbre y la razón. En la familia jurídica compuesta por los derechos socialistas, las fuentes son la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Y por último, en la familia de los derechos religiosos y tradicionales, la fuente fundamental para crear derecho es únicamente su concepción religiosa a través de sus libros sagrados. Vemos en este esquema los sistemas jurídicos y volvemos a definir a sistemas como el conjunto de instituciones gubernamentales, sus normas jurídicas, actitudes, creencias vigentes de un país sobre lo que es un derecho, su función en la sociedad y la manera en que se crea o debería crear, aplicar y perfeccionar, enseñar y estudiar sus propias normas jurídicas. Ahora, si vemos bien, tenemos estas diversas familias. La familia ya sería cada conjunto de normatividad
según la división de todas sus normas, actitudes y creencias. Y empezamos por la familia neorromanista, países cuya ciencia jurídica se ha elaborado sobre fundamentos del derecho romano y la tradición germánica. Ejemplos está Europa Occidental, Centro Sudamérica y países de África y Asia. Sin embargo, de esta familia neorromanista, nosotros en México tenemos lineamientos de la misma. En ejemplo está el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho administrativo. Vemos que en el derecho civil, anteriormente en Roma se respetaba el pater familias, el cual tenía derechos y obligaciones en representación de una familia. Hoy en día, del pater familias, nosotros denominamos a los que tienen esos derechos como padres de familia. Vemos también que en el sistema neorromanista se aplicaban leyes que hoy aplicamos como el matrimonio, como el derecho a la propiedad, según lo contemplado en estas familias. Ahora, en la familia del common law o anglosajona. Su inicio se señala en 1066, cuando los normandos conquistaron Inglaterra. También este fue formado por la decisión judicial emanada de tribunales reales. Es un derecho jurisprudencial emanado del Poder Judicial. La ley del common law es concreta, ya que busca dar solución a un caso particular. Ejemplo está Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Vemos nosotros que nuestro continente se centra en el derecho civil proveniente del sistema neorromanista, pero también algunas posturas, por ejemplo, del common law, que viene de América Latina, de Norteamérica, perdón, estamos hablando, ejemplo, cuando nosotros ahorita que ya manejamos lo que es el sistema oral en materia penal, nosotros tenemos inclinación en cierta parte a esta rama específica, a esta familia específica. Ahora, considerando esto, vemos que el sistema de la familia del common law, la anglosajona, pues busca solucionar a casos concretos en particular. Esto trae como consecuencia también que en el derecho comparado podamos estudiar bien las consecuencias jurídicas que tienen en determinados casos concretos. A diferencia de los sistemas religiosos, donde no constituyen una familia, son un conjunto de normas que regulan relaciones humanas en determinados países. El más importante es el musulmán. Es el respeto a los libros sagrados, es el respeto a la religión que se consagra por sí mismo en cuanto al contenido de su sistema jurídico y en cuanto al contenido como el derecho musulmán. El respetar ese sistema religioso en un sistema en donde marca que lo más importante es lo que establece el Islam, la religión, ejemplo, etc. Familia mixta o híbrida. En estos están presentes elementos que pertenecen a dos o más sistemas. Ejemplos está Sudáfrica, Israel, Japón y Filipinas. Las familias híbridas o mixtas son aquellas que les decía desde un inicio que tienen en su propio sistema jurídico, pues respetan uno u otro sistema. En algunas regiones puede ser que dentro de un mismo territorio, en algunos espacios territoriales se considere algunas u otras no, o bien sean ambas. Familia socialista. Se implementó en Rusia con la revolución de bolchevique en 1917. Integraron una nueva tradición, es la de la más reciente formación y también la más efímera.
La familia socialista es aquella familia en donde hemos visto ejemplos como Cuba, en donde pues su sistema social eh, permite que toda una sociedad esté bajo los mismos lineamientos jurídicos, económicos, políticos, etcétera. Vamos a ver un cuadro comparativo entre el sistema jurídico neorromanista y nuestro sistema jurídico mexicano como hoy en día se aplica. Características principales. Data de los años 450 Cristo, cuando fueron promulgadas las 12 tablas, y del 534 después de Cristo, año en el que Justiniano cumplió el Corpus Juris. En cambio, en el sistema jurídico mexicano se rige por una constitución federal. La primera fue en 1824, la de 1857 posteriormente, y hoy en día que nos rige la de 1917. Su derecho es escrito y proviene de un proceso legislativo en el neorromanista. En nuestro sistema, sus normas jurídicas no provienen de la costumbre, sino también de un proceso legislativo. Son cosas que en común nosotros hemos tomado también del sistema neorromanista. Ha dedicado su derecho, han codificado su derecho, lo han plasmado en códigos o leyes muy bien estipulados. El más grande es el Código Civil francés. En nuestro sistema cuenta con una división de poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, y también nuestra legislación está codificada. Semejanzas entre los derechos. Aquí hace una división dicotómica del derecho en público y privado. También se hace la división dicotómica del derecho, proviene de un proceso legislativo. Ahora, dentro de estas semejanzas, se encuentran agrupados en códigos, lo que les mencionaba, estatales, civiles, penales, procesales. Cuentan con una división tricotómica del derecho público, privado y social. El derecho mexicano se encuentra en el sistema neorromanista, proviene de un proceso legislativo. Recordemos que este proceso legislativo en nuestro sistema jurídico contemporáneo se contempla a partir del artículo 71 constitucional, y mencionando quienes tienen la facultad de crear iniciativas de ley, y mencionando también la importancia de estas etapas: iniciativa, discusión, aprobación, publicación e iniciación de vigencia. Este proceso legislativo, cuando pase por todas estas etapas, la norma o la iniciativa de ley ya será una ley, mientras ya sea aprobada como tal. En consecuencia, el derecho comparado no debe reducirse a una disciplina puramente teórica que despliega sus conceptos en el marco exclusivo de la abstracción, lejos de las realidades de la vida. Antes bien, tendrá que guiarse por un espíritu práctico que la transforme en instrumentos del que pueda servirse el legislador, el juez, el abogado y el diplomático. Este último, sobre todo, deberá tener en cuenta para el desarrollo armónico de las relaciones económicas entre los países, así como para encauzar las relaciones políticas internacionales por la vía de la comprensión recíproca. El derecho comparado como método de estudio hasta ahora ya ha podido revisar el génesis de los sistemas y familias jurídicas. Pero esta tarea implica un método que consiste en realizar un análisis en cuanto a ventajas y desventajas, fuerzas, aptitudes, debilidades de cada uno de los sistemas y las instituciones pertenecientes a determinadas familias jurídicas. Por ejemplo, en las familias que descienden desde la misma línea, el caso en concreto en México y Colombia, se profundizarían en cuanto a la calidad y efectividad de sus leyes, respecto a la forma de crear derecho y el orden y efectividad que guardan sus instituciones. O el caso de que es la misma raíz, pero son versiones diferentes,
como Estados Unidos e Inglaterra frente al Parlamento. La familia neorromanista, de la cual nosotros nos basamos, la integran los países cuya ciencia jurídica se ha elaborado sobre los fundamentos del derecho romano y de la tradición germánica, los cuales se fusionaron en el occidente de Europa a partir del siglo V. En la actualidad es la familia dominante en Europa Occidental, Centro y Sudamérica, en muchos países de África y de Asia, e incluso tiene sus enclaves en el mundo del Common Law, como Luisiana y Quebec, familia del Common Law o anglosajona. La fecha que por lo común se cita para señalar el inicio de la formación del Common Law es en el año 1066, cuando los normandos conquistaron Inglaterra. Este dato también nos ayuda, se puede decir que es un derecho eminentemente jurisprudencial, o sea, emanado del Poder Judicial. De ahí la frase, you have made law, ¿sí? Estamos diciendo, el juez hizo el derecho. Y lo hace al ir resolviendo las controversias entre los particulares. Se puede considerar que la norma del Common Law es concreta, ya que busca dar soluciones a un caso concreto. Por eso la importancia de la creación de las jurisprudencias. En cuanto estamos hablando que los sistemas religiosos, estos sistemas no constituyen una familia, sino que son conjunto de normas que regulan en determinados países las relaciones humanas, sea en su totalidad o bien en alguno de sus aspectos. No existe en semejantes sistemas intereses algunos por los derechos individuales. En ello, el acento se coloca sobre las obligaciones que pesan sobre el hombre justo. Es más importante estos sistemas que más ejemplo que el derecho musulmán. En el caso de las familias mixtas o híbridas, como bien explicábamos, existen algunos sistemas jurídicos que por sus características resultan difíciles de clasificar dentro de una familia jurídica determinada, ya que ellos están presentes elementos que pertenecen a dos o más sistemas. Se hallan en este caso los sistemas que históricamente se han confirmado en virtud de la amalgama de tradiciones legales pertenecientes a dos o más familias jurídicas. Citemos a manera de ejemplo el sistema legal de Quebec, en el que confluyen las influencias francesas y estadounidenses, o el de Sudáfrica, que recoge las tradiciones holandesa e inglesa. Familia socialista. Se implementó en Rusia a raíz de la revolución de bolchevique en 1917, integrando una nueva tradición o familia jurídica con anterioridad a la revolución. El derecho ruso era de filiación neorromanista. La familia jurídica socialista es la de más reciente formación y también la más efímera, ya que se le aceptó cuestionada acerca de su autonomía. A partir de esta fecha, comenzó a ocupar un lugar muy importante al lado de dos tradiciones más famosas, que es el Common Law y la neorromanista, a partir de 1939. Como ha podido revisar, las familias jurídicas varían tanto en tiempo y en espacio. En el colapso del sistema socialista soviético, desapareció de igual forma esta familia jurídica. Por ello, Rusia y otros países de la extinta Unión Soviética retoman sus raíces neorromanistas, en tanto que otras naciones se inclinan por sistemas diferentes como el religioso, el musulmán, inclusive algunos otros estados generan mezclas, por lo tanto se ubica dentro de la familia jurídica mixta. Es por eso, mi estimado estudiante, la importancia que tenemos nosotros de estudiar los diversos grupos de familias jurídicas. Recalquemos que nosotros, como la influencia del sistema neorromanista, la importancia del derecho justiniano al crear el primer código civil, clasificarlo también en consideración a temas relevantes. También podemos
mencionar la importancia de la codificación para muchos países, como el que nosotros estamos citando, neoromanista, de la cual proviene el sistema jurídico mexicano, la importancia que tuvo desde las 12 tablas hasta, digamos, la elaboración de una norma jurídica por medio de un proceso como lo es el proceso legislativo. Vemos que existen otras familias jurídicas en donde por igual, por motivos de revolución, rebelión, nosotros hemos sido testigos y observadores de de estos diversos cambios en cuanto a las familias jurídicas. Bien, de mi parte ha sido todo, estimado estudiante, esperando que sea de apoyo y de auxilio la explicación. Vemos que su actividad consiste en realizar un esquema que va a contener el concepto de sistema jurídico y familia jurídica, el sistema neorromanista durante y después de Justiniano, la importancia de la creación de las normas y un poco de los demás sistemas, como un lado de los derechos socialistas, de los sistemas religiosos, puntos más importantes como los que su servidora hoy hizo mención. Les deseo que tengan una excelente tarde, sin antes recordarles la importancia que tiene comentar en foro. Muchísimas gracias. Soy una maestra orgullosamente Vasconcelos. Tengan un excelente día. Hasta luego.